a un espacio más de Ciencia en Sábado, este programa que tenemos en el Museo UNAM hoy para difundir las ciencias y sobre todo las investigaciones que se producen en la UNAM. Como ustedes saben, estamos aquí en esta versión virtual, en esta ocasión, del Museo UNAMOY, el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, un museo que nos ubicamos en el corazón del centro histórico de la Ciudad de México, pero que a través de este canal de Facebook, a través de esta comunicación a distancia, tenemos la oportunidad de entrar en diálogo con ustedes en donde quiera que se encuentren. Estoy muy contenta este sábado porque tenemos un tema que me parece de especial interés, que estamos teniendo muy presentes en todo momento porque es un tema que estamos experimentando cada vez con mayor conciencia y con mayor intensidad, que tiene que ver con las olas de calor. Y para hablar de ello, tenemos una invitada maravillosa, una especialista, que es la doctora Paulina Ordóñez Pérez, quien nos hablará en esta presentación un poco de por qué están estas olas de calor ocurriendo, qué pasa, cuál es su impacto, un poquito para comprender más sobre nuestra situación actual. Yo quisiera, antes de darle la palabra a nuestra invitada, hablarles un poquito de ella. La doctora Paulina Ordóñez es licenciada en física por la Universidad de Córdoba, España, y doctora en física de la Tierra por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, también en España. Complementó su formación con una estancia postdoctoral en la Universidad de Trás-os-Montes o Alto Douro de Portugal. Desde el año 2015 es investigadora del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México y su trabajo se centra en el estudio de la variabilidad climática en general, con énfasis en el análisis de eventos climáticos extremos y la reconstrucción del clima histórico. Sin duda es un tema fascinante y de enorme interés en este momento que estamos experimentando estos cambios climáticos y que ya no hay posibilidad de negación, como en un tiempo parecían pues nuestros líderes querer llevarnos. Entonces, creo que ahora esta presentación nos va a aclarar muchísimas dudas. Sin más, les doy la bienvenida y le doy la bienvenida a la doctora Paulina. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Buenos días o Bien. buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí. A nosotros también nos da muchísimo gusto tenerte en este espacio. Y bueno, pues ya sin más preámbulos, vamos a dar paso a tu presentación. Muchísimas gracias por acompañarnos. A nosotros. Bueno, pues vamos a compartir la presentación, ¿no? Por favor. Se ve ya, ¿no? Está bien ahí. Está muy bien. Bueno, pues le quería platicar un poquito del origen de por qué se producen las olas de calor y también de los principales impactos, que son algunas de las cosas a las que nos dedicamos, de los estudios a los que nos dedicamos en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático en la UNAM. Bueno, espero que se entienda, si no al final, pues por favor siéntanse libres de preguntar todo lo que se les ocurra o lo que yo no me haya explicado bien. Entonces, quería hablar primero de cómo se definen las olas de calor, como hemos dicho, cuál es su origen. Hay tipos, ya se están clasificando de algunas maneras, también los principales impactos que tienen y luego, por último, acabar un poco qué pasa con el cambio climático y las olas de calor, si son más frecuentes, si no, cómo interactúa el cambio climático actual y las olas de calor. Bueno, pues para definirlo, le diré que se suelen definir así en términos muy generales, como un evento sostenido de temperatura muy alta en una región determinada, ¿no? Pero no existe una definición exacta de ola de calor. Los servicios meteorológicos de cada país tienen, bueno, son definiciones muy parecidas, sí es cierto, pero tienen como que particularidades, ¿no? Buscando en el Servicio Meteorológico de México,
vemos que dicen que es un calentamiento importante de aire, una invasión de aire caliente que tiene que ser en una zona extensa y que dura durante varios días o incluso una semana. La definición de la NOAA en Estados Unidos es bastante similar. Buscando, por ejemplo, bueno, le diré, yo soy española, entonces conozco también las definiciones de allá, ¿no? Por eso también las incluyo a veces. Pues es un poquito más, digamos, cuantitativa. Nos dice que tienen que darse durante 3 días consecutivos en un 10% de las estaciones meteorológicas de un territorio y que lo que se ha de superarse, se tiene que superar un umbral que son el percentil 95. Bueno, en la literatura científica, la mayoría de las definiciones de olas de calor van más en esta línea, ¿no? Normalmente lo que exigimos es que se supere un umbral de una temperatura máxima, que suele ser el percentil. Que es un percentil? Pues si lo recuerdan, ordenamos los valores y son aquellos que en un periodo determinado de 30 años son los más altos, ¿no? El 5% si es el percentil 95, el 10% si es el percentil 90. Entonces, para definir olas de calor, lo primero que necesitamos es tener registros meteorológicos extensos en los países, en las regiones, tener registros de estaciones de al menos 30 años para saber cuáles son las temperaturas que se han de superar en las determinadas regiones. Entonces, bueno, aquí les quería yo poner un ejemplo de algunas métricas que se han establecido. Es muy útil usar métricas para poder ir comparando y sobre todo también para ver cómo cambian, ¿no? Para estudiar con el tiempo cómo van cambiando pues la magnitud, la duración, la frecuencia de las olas de calor. Por eso, aunque las definiciones son similares, también decirles que hay definiciones en el mundo de los impactos, ¿no? Hay los que se dedican al estudio de los impactos en la salud tienen sus propias definiciones basadas en el confort, en el estrés térmico, y así las comunidades de impactos también tienen sus propias definiciones. Esta es la climatológica, ¿no? La de la comunidad climatológica. Bueno, entonces en esta gráfica, sin entretenernos más, si decimos que una ola de calor es un evento que ocurre durante 3 días consecutivos y se ha de superar una temperatura que es el percentil 90 de la serie histórica de 30 años. Normalmente nos vamos a los meses más calurosos. En esta gráfica vemos que estamos analizando 55 días, que son 2 meses y medio. Si estuviéramos en la Ciudad de México serían abril y mayo, seguramente en Estados Unidos, en Europa es julio y agosto, ¿no? Bueno, pues entonces, nosotros vemos que en este caso concreto se han producido 4 olas de calor, porque aunque en estos picos del centro vemos que hay temperaturas muy altas, pero no se han dado 3 días consecutivos, ¿no? Entonces, la duración, si nosotros dijésemos, esta estación, este verano, o esta primavera en Ciudad de México, o este verano, o este año, ¿cuál fue el evento más largo? Pues fue de 10 días. Eh, hay métricas que nos dicen cuál es el número de días de olas de calor, pues sería la suma de los 4 eventos. Si decimos cuál es la magnitud de olas de calor de este año, pues sería la magnitud media de los 4 eventos. Y la amplitud máxima sería la de la ola de calor número 4. La del día de máxima amplitud en un evento de ola de calor. Entonces, bueno, solo decirle que estas métricas son muy útiles, aunque muchas veces no nos hacen falta para decir si estamos en una ola de calor, pero son muy útiles seguirlas para poder ver en el tiempo cómo evolucionan y cómo cambian, y sobre todo para comparar entre unas regiones y otras. Bueno, y cambiando de tema sobre el origen, esto es ya un poquito más a lo que nos dedicamos. Bueno, en el instituto nos dedicamos a diversos aspectos de las olas de calor, ya lo iré comentando, es algo de que nos dedicamos en mi grupo, particularmente yo, con mis estudiantes y en el grupo de investigación en el que estoy, nos dedicamos a estudiar, a detectar y a analizar un poco la variabilidad de las olas de calor en México. Es un estudio que estamos haciendo que la verdad tiene muy poquitos antecedentes a pesar de a día de hoy. Bueno, entonces, ¿por qué se producen olas de calor? Pues un ingrediente común que tienen que tener todas las olas de calor es la presencia de un sistema de altas presiones o anticiclones en la atmósfera, ¿no? Y que permanezca durante un periodo más o menos largo, es decir, que se quede ahí estacionario y que los valores sean anormalmente altos, ¿no? Entonces, en la figura vemos ejemplos de los sistemas sinópticos o anticiclones que originaron olas de calor muy famosas en el mundo, como la de Chicago en el 95, la ola de calor de Europa en el 2003. Siempre
En todas las olas de calor hay un sistema de altas presiones, porque una vez que se establece sobre una región, pues la atmósfera es muy estable, hay subsidencia y el aire va hacia la superficie, con lo cual no se puede desarrollar precipitación, se adventa aire cálido por el anticiclón, entonces mucho calor, mucha estabilidad, ¿no? Es la situación que físicamente origina que haya una ola de calor en una región. Pero hay diferentes tipos de anticiclones. Bueno, los climatólogos los hemos clasificado porque al final son una misma cosa, son un anticiclón. Pero en latitudes más altas, ustedes conocen, o sea, se les llama bloqueo, ¿no? O sistema de altas presiones persistentes. Bueno, bloqueos es el término que se le ha dado siempre, pero ahora se está tendiendo a cambiar a este sistema de altas presiones persistentes porque se producen en sitios que no son los típicos donde estaban los bloqueos. Pero bueno, también son la misma cosa. Ustedes les quería decir, conocen lo que es la corriente en chorro, que separa las células de circulación general de la atmósfera. Entonces son corrientes tubulares de aire que se aceleran en la alta troposfera, ¿no? A 10 kilómetros de altura. Y esa que ven en estas imágenes sería la corriente en chorro polar que separa la célula de Felbring polar, bueno, la del hemisferio norte, ¿no? La corriente en chorro polar del hemisferio norte. Pero ese viento no está recto, ves que forma ondulaciones que son realmente ondas de Rossby. Y esas ondulaciones a veces son mucho más acusadas y otras veces menos. A veces forman meandros muy pronunciados. Entonces, cuando esos meandros o ondulaciones son tan pronunciados, pues a veces lleva a que se estanque, las altas presiones se quedan en un sitio, por eso se le llama bloqueo, porque se bloquea la circulación de la corriente en chorro. Y bueno, en la imagen inferior vemos situaciones típicas de bloqueo del hemisferio norte. La primera es el típico patrón omega, porque tiene forma de omega, donde está la L, que son las bajas presiones, es de Low Pressure Systems. En inglés, pues hay mucho frío, lluvias, y donde están las altas presiones, pues es lo que habíamos dicho, subsidencia de aire, calor, estabilidad. También hay uno que se llama difluente, en Europa, en Estados Unidos le dicen patrón Rex, que sería el de en medio, donde se queda atrapada en el corriente en chorro la alta y la baja, ¿no? Y bueno, cuando se descuelga la presión, la bolsa de aire cálido, que a veces se descuelga la del frío, de la corriente en chorro, que se llaman danas, y provocan mucha lluvia, pues a veces se descuelga el anticiclón y también se queda estacionario por algunos días, y en esas situaciones pues se producen olas de calor. Y luego, aunque también son altas presiones, pero un poquito más abajo, como 10 grados más abajo de estas situaciones, se producen también a veces anticiclones que, bueno, están en lo que se llaman las dorsales subtropicales o las calmas subtropicales. Si contemplan también la circulación general de la atmósfera, que vemos en la imagen superior, pues ahí vemos las 3 celdas de circulación, y entonces donde entre los alisios, que dice Trace, y los vientos del oeste, los westerlies, hay IH de altas presiones, ¿no? Esos son cinturones de calmas que también, bueno, coinciden con las zonas desérticas en el mundo, ¿no? Con el desierto de Sonora y del suroeste de Estados Unidos, el del Sáhara, en el hemisferio sur aquí el de Atacama, bueno, y entonces también hay anticiclones. Aquí en México es muy posible que en la Ciudad de México, en la que estamos estudiando nosotros ahora, el centro, ¿no?, de la República sobre todo, es muy posible que estas situaciones de altas presiones, que serán en marzo, abril, mayo, principios de junio, estén muy relacionadas con estos anticiclones de las dorsales subtropicales. Pero en ello estamos, aún no los tenemos clasificados. En cambio, por ejemplo, he puesto un ejemplo de Australia, que tiene muy clasificadas ya esas situaciones sinópticas que generan las olas de calor en su territorio, ¿no? Entonces, en verano estas zonas de calma subtropicales se van más hacia el polo, ¿no? Y se producen, verano de ellos, claro, se producen precipitaciones en las zonas más altas de Australia, relacionadas más con la lluvia convectiva, monzónica, y luego en invierno vemos en la imagen inferior de la derecha como estas calmas se acercan más al Ecuador, y la precipitación que ellos tienen, la parte más polar, es la de los frentes, la misma que tenemos nosotros en invierno, y bueno, pues en las zonas en las que se producen olas de calor. Entonces, bueno, esta es, de hecho, una estudiante está haciendo su tesis, Regina Ortiz, y bueno, es una de las líneas en las que estamos estudiando. Queremos clasificarlas y ver cómo han cambiado en frecuencia, en duración.
Y bueno, ya queda poquito. Otro de los ingredientes muy importantes para que se produzcan olas de calor, uno es imprescindible que haya una alta presión, pero también, si no es tan imprescindible, casi que es igual de importante para que duren y para que tengan magnitud, es que haya una acoplación un acoplamiento con la superficie terrestre. El acoplamiento de la atmósfera y la superficie terrestre, la humedad que hay en el suelo es vital, ¿no? Para que las temperaturas que se alcancen sean muy extremas. Entonces, en esta figura inferior vemos un ejemplo de un esquema de cómo sería cuando hay humedad en el suelo, ven la figura de la izquierda, entonces el calor latente domina sobre el calor sensible, el flujo de calor que tiene el suelo. El calor latente es el que se emite, el que se intercambia, pero el calor latente no se emplea, no cambia la temperatura, en cambio el calor sensible sí. Entonces, cuando hay humedad, el intercambio de calor es latente, que no sube la temperatura, además la evapotranspiración, si es muy húmeda, también refresca. En cambio, cuando los suelos están muy secos, el intercambio de calor sensible que se emplea en aumentar la temperatura y entonces hay una retroalimentación. A más calor también más sequedad y a más sequedad más calor sensible, ¿no? Entonces, pues son situaciones, cuando hay sequía persistente, son situaciones óptimas para que se alcance sequía, olas de calor muy extremas y de mucha duración. La interacción de la superficie del terreno y la atmósfera en las olas de calor, he de decir que esto está todavía mucho menos estudiado en el mundo. Aquí en Europa hay muchos más estudios, en menor medida en Estados Unidos, pero ni siquiera en regiones como Australia, donde tiene sus situaciones sinópticas muy bien establecidas, han profundizado mucho en la interacción con el suelo. En Europa, por ejemplo, se sabe que si hay sequedad durante la primavera y el invierno previos a ese verano, pues es muy probable que con un anticiclón, una situación sinóptica de anticiclón, se den días extremadamente cálidos. Pero es muy difícil que esas situaciones se den. Hemos dicho que los anticiclones eran requisito imprescindible, pero también se ha estudiado a lo largo de muchos años que si la humedad en el invierno y en la primavera previa ha llovido mucho, hay mucha humedad en el suelo, aunque se den anticiclones, las temperaturas que se alcanzan no son tan extremas, ¿no? Por eso que hemos dicho que el suelo está transpirando y llevando humedad a la atmósfera. Entonces, bueno, este año también ha habido muchas situaciones de olas de calor aquí en el centro de México, en abril, en mayo, en esta primavera, y es posible, aunque todavía no tenemos conclusiones, que estén exacerbadas también en el norte de la República porque hay una sequía persistente. Pero bueno, son también investigaciones que esperemos que pronto podamos dilucidar. Y bueno, un tercer factor o ingrediente muy importante para que se produzcan olas de calor es que hay que tener en cuenta la variabilidad climática y las teleconexiones, ¿no? No sé si el público está muy habituado a los modos de variabilidad climática naturales que hay en el sistema climático, en la Tierra, son muchos. Por ejemplo, en la imagen de la derecha veis que dice NAO, PDO, AMO. Eso, tienen pues diferente variabilidad, algunos se producen interanualmente, unos años sí, otros no, otros duran décadas, que son los que se confunden un poquito más con el cambio climático actual, ¿no? De origen antropogénico, porque las señales se suman, por supuesto. Pero bueno, hay uno que es el que voy a hablar un poquito de él porque digamos que aquí en México, en la República Mexicana, es el que más impacta, que es el niño, el niño Southern Oscillation en inglés. Entonces tenemos el niño y la niña, que es un modo de variabilidad natural que además de que interviene en cambiar la temperatura media, también modula las temperaturas extremas regionales, ¿no? Y entonces, bueno, aquí vamos a montar en un patrón, o sea, lo voy a explicar, por explicar algunos, son muchos, ¿no? Pero por poner un ejemplo, ponemos el más conocido. Entonces, aquí vemos un patrón que se produce en el Océano Pacífico ecuatorial, y entonces lo que ocurre en situaciones normales, la media, ¿no? En años normales, es que la parte oriental está mucho más fría en el océano que la parte occidental. Vemos ahí
termoclina, que es un océano, como la línea que separa temperaturas muy diferentes. Entonces, bueno, hay afloramiento o upwelling de agua fría y entonces en la superficie la temperatura de la parte occidental es mucho más fría. Los alisios soplan en la dirección hacia el este, del este, perdón, y entonces, ¿qué ocurriría en la atmósfera? Bueno, pues cuando hay la temperatura es cálida, pues tiende a evaporarse, se produce movimiento se produce convección, hay bajas presiones relativas a la superficie, se produce convección, y bueno, el aire va de las altas a las bajas presiones, ¿no? Entonces, la celda de circulación que se establecería en promedio en la que se ve en la figura. Entonces, esta es la situación promedio climatológico que hay en el Océano Pacífico en los años normales. Pero ocurren años, nos vamos a la figura de la derecha del todo, en la que esta termoclina, en vez de estar tan inclinada, está más horizontal. Entonces las aguas sobre ella, las aguas cálidas ya no están tan confinadas en la parte oriente y en la parte occidente y las frías en el oriente, sino que el agua caliente se distribuye por toda la cuenca y lo que sucede es que vemos que entonces los patrones de convección y de circulación en la atmósfera pues se alteran, ¿no? Llueve más en el centro de la cuenca y el flujo en la celda de circulación también es un poquito diferente. Nos vamos a la parte de la izquierda y vemos que en los años de la niña lo que ocurre es que esta termoclina está muchísimo más inclinada. Entonces se confina todavía más, el agua caliente es más caliente y la fría es más fría. Entonces, lo que ocurre durante los años de la niña es que los patrones de circulación en la atmósfera son muy similares a los de la media, los del promedio climatológico, o sea, son similares a los normales, pero más intensos, ¿no? Llueve más, el agua está más cálida y tiende a llover más. Con esto, los años del niño, como hay más superficie de océano cálido, pues también la temperatura de la atmósfera es más cálida. De hecho, normalmente que un año sea el niño, en los años del niño suele ser muy probable que se supere el récord de temperatura promedio mundial. Ya veis que va subiendo año con año por el cambio climático antropogénico, pero bueno, el niño le da como 0,3 grados centígrados adicionales y luego al siguiente baja. Entonces, durante una niña no se suele superar el récord del año anterior y durante el niño sí. Pero además de la media, también tienen impactos regionales en los extremos, ¿no? Entonces, en la figura inferior veis si en este caso habíamos visto la celda de circulación del Pacífico, en realidad esta circulación, que se llama circulación de Walker, ocupa todas las latitudes en el globo. Entonces, en situaciones normales vemos que las celdas convectivas a gran escala están situadas en unas determinadas longitudes sobre los continentes, sobre todo, y esta es la circulación normal. Pero imaginaros los años del niño, pues se cambian los patrones, se desplazan, y en los años de la niña, pues también son similares, pero más intensos. Pero entonces, ¿qué ocurre? Ahora voy a poner los impactos regionales que conocemos ya del niño y de la niña, ¿no? Entonces nos vamos al niño. Fijaros que durante el verano hay muchas variaciones en la precipitación, en las latitudes monzónicas, porque esta celda de circulación, la convección a gran escala se ha desplazado, no está en el sitio donde solía estar. Entonces, donde solía estar, pues llueve menos de lo normal y hay sequía, y en los casos de la niña, pues también los patrones que había eran más intensos. Entonces vemos en México los años del niño son más secos en el sur de México, la península de Yucatán, Chiapas, etcétera, y los años de la niña son más húmedos de lo normal. Esto es un impacto que ya sabemos, entonces será mucho más probable que haya olas de calor también en México los años del niño que los años de la niña en verano, ¿no? Y en invierno, pues también hay patrones. Os quería mostrar un ejemplo de lo que son teleconexiones, ¿no? A veces un impacto regional de un modo climático que está localizado en una zona, pero teleconexión y variabilidad climática son impactos que están lejos, ¿no? De la zona en la que se produce el patrón. Entonces, durante el invierno, también el niño y la niña cambian la precipitación del norte de México. ¿Y cómo será esto? Bueno, pues aquí el mecanismo de teleconexión es diferente. En invierno, la zona de convergencia intertropical ha bajado, la lluvia en México, en el centro de México y la ciudad ya no llueve, pero llueve en el norte, con lluvias que son típicas pues, de las latitudes medias, ¿no? Y entonces en latitudes medias los ciclones extratropicales están muy asociados de nuevo a lo que veíamos de las corrientes en chorro. Entonces, durante los años en Niño, el patrón de la corriente en chorro está más bajo latitudinalmente y es más zonal.
Eso hace que en la zona de México pues lleguen más ciclones, menos al norte de Estados Unidos y están más bajitos. Entonces, por Sonora, Sinaloa, llegan muchas más precipitaciones en invierno y en cambio durante los años de la niña la corriente de chorro se ha ido más al norte, más endulada y son años que son más secos en el norte de México y más húmedos ya en Estados Unidos. Entonces, bueno, un ejemplo, quizá el más conocido en variabilidad interanual, pero como estos modos de variabilidad climática que son naturales y que se producen en la Tierra cíclicamente, también tienen su efecto en las olas de calor, bueno, y las sequías, ¿no? De paso. Bueno, pues estos eran los tres mecanismos que teníamos. Es necesario que haya altas presiones o anticiclones, es muy importante la interacción con la superficie terrestre y que los modos de variabilidad climática también impactan las olas de calor. Y estos son, pues, desde el punto de vista climatológico, ¿no? Pero pues ya desde hoy en día se estudia ya a más pequeña escala, gran escala, lo estudian también los oceanógrafos, entonces ya estamos dando lugar a diferentes definiciones de olas de calor. El hecho de que se hayan producido olas de calor tan grandes y tan extensas en el tiempo, ¿no? Que han afectado a zonas durante muchos días. La de este verano ha sido de más de 10 días al final, más o menos, pero a veces han llegado a estar incluso meses. Se ha llegado a la definición en climatología de mega ola de calor, ¿no? Entonces, la de Rusia del 2010 también fue una mega ola de calor, etcétera. También hoy en día se habla mucho de olas de calor oceánicas, ¿no? Que son cuando la definición es muy similar. También hay definiciones particulares de la comunidad de impacto en el océano, pero también se supera el percentil 90 o 95 de la temperatura superficial del mar de un periodo histórico. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, hay una ola oceánica de calor también este verano en Europa. La figura veis las temperaturas, la anomalía, lo que superan las temperaturas este verano en el mar Mediterráneo, lo que superan a la media climatológica y vemos que están 5 grados por encima de lo habitual, ¿no? Esa es la anomalía, no es la temperatura que tiene el océano, que está llegando a ser, o sea, el mar, perdón, el mar Mediterráneo, que es un mar que son 30 grados centígrados, sino lo que supera la temperatura media que suele tener. Y bueno, pues está superando 5 grados, más la temperatura que solía tener en verano. Entonces, bueno, las olas de calor oceánicas tienen muchos impactos en la biodiversidad y en las... De hecho, ahora en el Mediterráneo aquí decimos que afloraciones de algas tóxicas hay, a ver, como medusas, hay muchas medusas por toda la costa del Mediterráneo, también muchas algas procedentes de tipos asiáticos que no habían llegado nunca. Y bueno, pues las especies se adaptan a vivir pues según las condiciones térmicas que hay. Y luego quería hablar un poquitito de la isla de calor térmica, porque, porque muchas veces se confunde un poco con lo que es una ola de calor. Y es que la isla térmica urbana, lo que ocurre en las grandes ciudades es que la temperatura es todavía más alta en las ciudades que en los alrededores. Entonces, bueno, cuando hay una ola de calor a escala sinóptica en un territorio, normalmente en las ciudades que hay debajo de ese anticiclón, la ola de calor es mucho más pronunciada. En mi grupo nos dedicamos más a la gran escala. Yo en particular los estudios que hago son más de caracterizar esos anticiclones a gran escala, pero también en nuestro instituto hay gente que se dedica a estudiar la isla térmica urbana. De hecho, la isla térmica urbana se puede medir por la temperatura del aire en los sensores meteorológicos que hay en la ciudad, o también se puede medir por satélite por la temperatura superficial de cada superficie, que es algo que también se está haciendo en nuestro instituto en algunos grupos, porque caracterizando la isla térmica urbana de la ciudad, que aquí sí teníamos caracterizaciones previas, lo vamos a ver después, hubo climatólogos muy buenos, que ya teníamos en la Ciudad de México el efecto isla térmica urbana bastante bien caracterizado, pero pues se está actualizando. Hace ya años que no se ha visto cómo ha cambiado en los últimos años y mis colegas pues lo están actualizando actualmente. Bueno, aquí vemos en el perfil, ¿no? Como en las ciudades, sobre todo, no se sabe lo que es el albedo, según el tipo de superficie, la cantidad de radiación solar que incide,
pues o sea, es diferente la proporción de radiación que se absorbe a la que se refleja. Entonces, mientras que en el asfalto negro se absorbe casi todo, por ejemplo, en la nieve se refleja casi todo. Cuando nosotros estamos en la nieve no absorbe la radiación, sino que la refleja por completo, ¿no? Por eso nos quemamos, etcétera. Bueno, pues el asfalto negro, que es la superficie que hemos puesto en las ciudades, absorbe mucha más radiación, también que el pasto, que los bosques, ¿no? Aunque bueno, el caso más extremo es que lo refleja todo en la nieve. Pero bueno, entonces nosotros tenemos escasez de vegetación, también en las ciudades tenemos muy pocos parques, ojalá tuviéramos más parques, entonces tampoco se produce evaporación de agua, aparte los edificios, pues también del concreto también absorbe bastante, no tanto como el asfalto, pero absorbe, pero además si hay edificios altos no circulan las corrientes de aire que pudiesen llegar, aunque bueno, con situaciones anticiclónicas hay mucha estabilidad, perdón, no es que haya una gran circulación abajo, pero la poquita que pudiera haber con los edificios también se obstruye. Y bueno, tenemos contaminación atmosférica, que también voy a comentar un poquito después, pero que también hay algunos gases que absorben radiación, ¿no? Los aires acondicionados, cuando están prendidos, aquí en la Ciudad de México no solemos usarlos, pero vayan a ser Hermosillo, ¿no? Entonces, el aire acondicionado, cuando echa frío en las casas, sale caliente por afuera. Entonces, son muchos los ingredientes, pero sobre todo la superficie, el asfalto negro y la falta de vegetación, lo que hace que se incremente la temperatura más en las ciudades que en alrededor. En este perfil veis como en los parques, incluso hay un parque dentro de la ciudad y llega a refrescar. Aquí en la Ciudad de México, en Chapultepec, la temperatura es más baja que en la zona del Vallejo, por ejemplo, ¿no? O en la zona más industrial. Y por supuesto en todas las ciudades más alta que en los alrededores. Este efecto y la térmica es más pronunciado en la noche que en el día, porque en el día la radiación calienta también la parte agrícola, los bosques, y a lo mejor la diferencia de 2 grados, pero en la noche el pasto sí que se enfría rápidamente y la ciudad sigue emitiendo calor. Entonces la diferencia entre la ciudad y a las afueras puede ser de 4 grados durante la noche. Y bueno, como decía, aquí en la Ciudad de México sucede, por supuesto. Voy a poner, creo, un ejemplo más adelante. Y bueno, en esta gráfica de la derecha os muestro otro ejemplo de isla térmica, que es el que se produce en Londres, también en Viena. Eso está caracterizado en casi todas las ciudades, ¿no? Y lo que vemos es la evolución de la temperatura en los últimos años en zonas que están en el centro de la ciudad, que son las marrones, aquí lo dice el centro, y zonas que van cada vez más hacia la periferia. Y lo que quería mostraros con este ejemplo es que las ciudades no son tan causantes del cambio climático global que estamos sufriendo. El cambio de uso del suelo influye, por supuesto, en el forzamiento radiativo, pero son los cambios en mayor magnitud, como la deforestación del Amazonas, de superficies mucho más extensas, los que tienen ya un porcentaje más significativo en la magnitud del cambio. Sigue siendo el principal motor la emisión de gases de efecto invernadero, el CO2, el metano, etcétera, etcétera. Como decía, el cambio de uso influye, pero en las ciudades influyen, pero en menor medida. Veis que en todas estas el cambio sigue produciéndose en paralelo, ¿no? La diferencia en el centro y en el exterior de las ciudades puede ser 2 o 3 grados, pero el calentamiento se sigue produciendo en paralelo. Lo que sí es verdad es que vivir en ciudades está empezando a ser peligroso para la salud en algunas ciudades que tienen olas de calor muy grandes, ¿no? Y vamos a ver algunos impactos, y el primero de ellos y el más importante precisamente es el de la salud. Las olas de calor influyen muchísimo más en la salud en las grandes ciudades que en la zona de bosque. ¿Por qué? Porque también la ola de calor es más intensa y porque tenemos contaminación también, que también influye en la salud. Bueno, vimos que en la ola de 2003, que fue una de las primeras mega olas que se produjeron en Europa, hubieron 75.000 muertos. Ahora estamos mucho más adaptados, hay mucha más medida de adaptación. Sin embargo, en la ola de calor que ha habido este verano en Europa, en España han sido más de 2.000 los fallecidos, ¿no? Que pues sigue siendo un escándalo, que sabiendo ya y prediciéndose que va a haber ola de calor, no nos hayamos adaptado lo suficiente, ¿no?
A mí me tocó estar este verano allá en la ola de calor, pues estaba visitando a mi familia y la verdad es que sí se notaba muchísimo en la noche. Si uno atravesaba un parque, cómo se podía respirar un poquito más que cuando uno iba por la calzada, pero y que en la noche no refrescaba nada. Y bueno, la figura de la derecha, lo que quiero decir, muchas veces aquí en la Ciudad de México, cuando hace mucho calor en primavera, sacamos la sombrilla, decimos que calor y seguimos. Pero esa no es una situación real de una ola de calor en las latitudes medias. Yo supongo que en Hermosillo les pasa completamente lo mismo. Realmente no se sale a la calle, no se sale, no se sale. Yo salí hasta las 10 de la noche un poquito, pero no se puede. Y a las 10 de la noche, como decía, en las grandes ciudades se sigue sin poder salir. En el campo, aunque tengamos el anticiclón y la situación sea de tanto calor, pero en la noche nos da un respiro. En las ciudades esa noche no nos da un respiro. Entonces, bueno, los muertos de este verano pues han sido sobre todo personas mayores, personas muy enfermas, con condiciones previas como cánceres y trabajadores. Era muy triste cuando se veían los noticieros, ¿no? Albañiles, operaron de limpieza, incluso bomberos forestales que decían noticiero, hoy murieron 3 bomberos forestales en el incendio que había, por ejemplo, en Cuenca y 2 barrenderos en la ciudad de Madrid. Y entonces, si su horario de trabajo estará hasta las 4 de la tarde, pues al día siguiente ya tenían que terminar a la 1, ¿no? Y ya esas 3 horas son medidas de adaptación que tenemos que conocer en las regiones para que no se vuelvan a producir estos impactos. Pero claro, a veces aún así nos pillan desprevenidos, nos pensamos que la ola de calor, pero bueno, sí, dan golpes de calor, sobre todo a los trabajadores del exterior, y bueno, deshidratación a los mayores. Y también hay un estudio muy reciente de este verano, y ya se viene diciendo en los últimos años, que tienen impacto en las enfermedades mentales. Por eso precisamente que no se puede salir apenas al exterior, ¿no? Bueno, más impactos de la ola de calor. Bueno, antes de seguir con más impactos, quería poner un ejemplo mientras que desde el punto de vista sinóptico no tenemos tan estudiado la ola de calor en México, en el norte sí que han estudiado un poquito el impacto que tienen las altas temperaturas o las temperaturas extremas en las olas de calor. Bueno, perdón, no, este es un estudio internacional, Santiago de Chile, Sao Paulo y México City. Y son pues médicos que estudian la morbilidad asociada en este caso no son olas de calor como las definimos los climatólogos, de hecho eran pues índices de ellos, de la comunidad de impacto, ¿no? Es un índice que también que está basado con el confort y bueno, vemos como si el día cero de la ola de calor, la mortalidad es más alta que los días sucesivos y que bueno, en la Ciudad de México aumenta, pero no tanto como en Sao Paulo. O sea que es por poner ejemplos de estudios que sí se hacen en México, aunque no necesariamente en la UNAM. Y aquí vemos con otro que está para el norte, ahí sí que hay olas de calor muy extremas. Es verdad que no está hecho para definiciones de olas de calor tal cual, sino igual temperaturas extremas, días de muchísimo calor, pero también la mortalidad de esta zona vemos que se correlaciona bastante bien con las temperaturas extremas en el norte de nuestro país, ¿no? Bueno, más impactos de las olas de calor. Pues olas de calor tienen impactos, por supuesto, en sectores económicos, como son el turismo, la agricultura. Cuando ya nosotros conocemos zonas que están impactadas tradicionalmente, o digamos más que tradicionalmente, sistemáticamente por olas de calor, nosotros empezamos a dejar de pensar en esas zonas para hacer nuestras vacaciones. Y luego ese es el gran impacto, ¿no? Que se cambien destinos a largo plazo. Para eso los países se pueden adaptar, ¿no? Porque esto de los impactos también a veces son en los sistemas naturales, pero cuando son en los sectores socioeconómicos, pues son los empresarios y también los gobernantes los responsables de adaptarlos para que las pérdidas económicas no sean tan grandes. Entonces, si en un país, una zona, la gente está dejando de ir, pues empezamos a promocionar otra. Imaginaros que aquí la ola de calor está sistemáticamente produciéndose en Yucatán, pues vámonos a Puerto Vallarta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y entonces el país empieza a ofertar estos destinos y a hacer promociones. Pero luego pasa que eso es cuando la planación está ya más a largo plazo, pero también el impacto a corto plazo es cuando de repente viene una ola de calor, la gente ya ha comprado su boleto y pues como veíamos este verano, ¿no? Las agencias de viajes en Italia pues empezaron a recibir llamadas para cancelar, modificar rutas. También se cerró el aeropuerto de Londres por un breve espacio de tiempo, se cancelaron trenes, en fin. El impacto económico en este sector es alto. También en la agricultura, ¿no?
pues hay mermas en la calidad y se disminuye la producción. Esto es más que lógico, tampoco hay que explicarlo tanto. Y luego hay pérdidas. El caso extremo sería pérdidas en las siembras o en las plantaciones. También en el sur de Europa, que se está estudiando, o que se estudia más quizás porque hay muchísimas olas de calor, es una de las zonas, también vamos a ver ahora por qué está más impactada, pues el olivo, que es el olivar, que es el cultivo que hay ahí en el Mediterráneo, en Italia, en el sur de Italia, en el sur de España, pues es un cultivo de secano, pero sí está disminuyendo mucho su producción y está dejando de echar aceituna y está viendo merma en la calidad, en fin. Eh, las olas de calor tienen impacto en la contaminación del aire, que este es un impacto que está muy relacionado con la salud, pero lo voy a contar porque en la Ciudad de México hay mucha coincidencia durante primavera, la época de marzo, abril y mayo, cuando se producen las olas de calor, y principios de junio, es cuando se producen una gran cantidad de contingencias ambientales por ozono en la ciudad. Y es porque hay gases que absorben la radiación. En esta figura vemos que, bueno, no sé si saben que el ozono estratosférico absorbe, ¿no? Cuando se producen las reacciones en que hay una serie de precursores y con la radiación ultravioleta se disocia el oxígeno, la molécula de oxígeno 2 para formar ozono, ese ozono en la estratosfera absorbe el ultravioleta más intenso, el que nos protege, ¿no? O sea, la radiación que si llegara a la superficie de la Tierra sería dañina. Pero en cambio, cuando ya estamos en la superficie, los precursores del ozono, que son los NOx y los compuestos orgánicos volátiles, cuando hay mucha radiación, también hace que se produzca ozono troposférico, pero el ozono en contacto con nosotros, mientras que arriba en la atmósfera nos protege del ultravioleta, abajo en contacto con nosotros es un contaminante. Además de que es un efecto invernadero, pero es contaminante y es perjudicial para la salud. Por eso en primavera, cuando se produce también confluyen los dos fenómenos, porque cuando hay una ola de calor, esas condiciones anticiclónicas, el hecho de que haya subsidencia y estabilidad, no hay nubes, no hay precipitación, llega toda la radiación. Cuanto más radiación llegue, más ozono se produce, pero además esa subsidencia hace como una tapadera y un tapón, y no el viento no sube, no se mueve, no se dispersan esos contaminantes, se quedan concentrados como una tapadera. Es por eso que aquí en la ciudad en primavera los eventos de contingencia coinciden con los de olas de calor casi siempre. Y otro de los impactos grandes de la ola de calor son los incendios forestales. Este año era también la mega ola de calor que se produjo en Europa en julio de 2021, parecía un poco así apocalíptico, ¿no? Cuando uno ponía el noticiero de allá y se quemaba a la vez España, Portugal, Italia, Francia. O sea, es porque el origen, o sea, cuando la vegetación está tan seca es un combustible perfecto. Y a veces es provocado, pero es muy difícil de sofocar y correr rápidamente, pero a veces una chispa, una colilla mal apagada. O sea, lo que deriva del incendio es insignificante y lo rápido que hace porque el material para la combustión está ahí perfecto, ¿no? Entonces, bueno, esos son los principales impactos y ya vamos a terminar viendo qué ocurre con el cambio climático y las olas de calor. Entonces, bueno, ¿qué ha pasado en los últimos años? Es verdad que no hay estudios sistemáticos de olas de calor, como decía, ni siquiera en todas partes se definen exactamente igual para poder compararlos. Entonces, bueno, me he ido un poco a contar qué pasa en las temperaturas extremas, aunque en algunas regiones sí se puede saber la evolución de las olas de calor en sí, como las definimos en climatología. Pero bueno, por tener una imagen más del mundial, ¿no? ¿Qué ocurre con las temperaturas extremas? Bueno, pues tanto las temperaturas mínimas, tanto en la noche como esa estamos en la figura de la izquierda, tanto en la noche como en el día, los percentiles, no, perdón, las temperaturas mínimas y las máximas, pero en sus valores más bajos, que son las noches y los días frescos están aumentando, están disminuyendo, perdón, en las últimas décadas están disminuyendo. En cambio, cuando nos vamos a las temperaturas máximas diarias y a las temperaturas máximas nocturnas están aumentando. Entonces vemos que, sobre todo, si nos vamos a las noches cálidas, vemos aquí como en la figura superior derecha, como donde están aumentando mucho es en todo el continente euroasiático. Tenemos que decir que las temperaturas en general están aumentando más en este continente, además de los eventos extremos.
La explicación es un poco porque en el hemisferio norte hay mucha más continentalidad que en el hemisferio sur, que hay mucho más océanos. Y como hemos dicho, la superficie, muchas superficies absorben, o sea, es por el albedo que se produce y por la radiación que absorben. Entonces, bueno, eh, vemos en zonas que aún no tenemos datos en todo el mundo, en África, en el norte de América, en México, las tendencias no son significativas. En este estudio, lo que quiere decir que la zona esté rayada es que el cambio que se detecta sea estadísticamente significativo o no. Se detecta un cambio, pero no es estadísticamente significativo. Quiere decir que puede ser un poco casualidad, ¿no? Y bueno, lo que se ve en la gráfica son cambios a nivel global, ¿no? Si viéramos que el cambio por región por región, veríamos que los eventos extremos han aumentado muchísimo más, que lo que se ve en esta gráfica sería mucho más, habrían aumentado mucho más en Europa y en Asia que en América. Y bueno, esto es lo que sucede. Un poco a ¿qué ha pasado con las olas de calor en la Ciudad de México? Tenemos aquí un estudio de estas tendencias, está hecho para sí, para la isla térmica en la Ciudad de México. Y bueno, vemos un poco que los eventos más típicos son de 3 a 6 días, hay muchos menos eventos de 10 días y muy poquitos de más de 10 días. En estas isolíneas vemos como si se produce en la Ciudad de México el efecto ola de calor. Jauregui, que fue un climatólogo urbano que había en nuestro instituto, pues hoy en día por desgracia no está, puso ese umbral en 30 grados porque también desde un punto de vista del estrés, del confort térmico, pero realmente hemos comprobado después que coincide con el percentil 95 en la ciudad, en el periodo 1971-2000. Así que es totalmente útil este estudio. ¿Y qué pasa? Que la frecuencia sí, aquí en la ciudad también está aumentando. O sea, a nivel global los días extremos aumentaban, aquí en la ciudad, desde luego, están aumentando. Bueno, vemos que los eventos de olas de calor son en marzo, sobre todo abril y mayo, y ya menos en junio, los primeros días, porque luego empieza a llover, ya en junio empiezan las precipitaciones monzónicas. Y bueno, sí han aumentado los eventos cálidos en la Ciudad de México. En general, ¿por qué aumentan los eventos cálidos, los extremos climáticos, tanto en la ciudad como en el mundo? ¿Qué tiene que ver esto con el cambio climático? Bueno, pues hay muchos tipos de oscilaciones. Vemos la figura de la izquierda y en climatología, en variabilidad climática, pues los cambios pueden ser oscilaciones, vemos cómo sería un cambio en la media, cómo son tendencias y cómo también puede aumentar la variabilidad, ¿no? Que es que aunque la media sea exactamente la misma, hay muchos más días cálidos, muchos días muy fríos, muchos días más cálidos y aumenta la variabilidad, ¿no? Los extremos son más extremos. Bueno, pues si nos vamos a la figura de la derecha, en la parte superior vemos que ¿qué ocurre si tenemos un cambio en la media? Pues entonces la distribución de la temperatura climatológica, pongamos por ejemplo del periodo 1960 a 1990 o 1971 al 2000, sería el de la línea gris y en la curva punteada sería el cambio. ¿Qué ocurre si cambiamos la media? La media aumenta, pues que hay mucha más probabilidad de que haya días cálidos, incluso días muy cálidos. En cambio, la probabilidad de que haya días fríos disminuye. ¿Qué ocurre cuando aumenta la variabilidad? Que sería el ejemplo de abajo en la gráfica de la izquierda. Bueno, pues ahora al aumentar la variabilidad, la media es la misma, pero tenemos mucho más extremos. Vemos en la curva la probabilidad de ocurrencia cuando aumenta la variabilidad, la probabilidad de ocurrencia de extremos cálidos y fríos aumenta, no solo de los cálidos, también de los fríos. Y lo que se ha reportado en algunas regiones es que ha cambiado la media y la variabilidad. Entonces, bueno, pues con estos cambios es mucho más probable que tengamos más extremos, ¿no? Entonces, esto es lo que está sucediendo en la Ciudad de México y en muchas partes, ¿no? ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, pues lógicamente tenemos que dejar de emitir gases de efecto invernadero para que el calentamiento global se detenga. Pero lo que nos dicen, he puesto un ejemplo de un periódico por poner algo no tan científico, pero lo que nos han estado diciendo este verano las noticias, y para que lo entendamos un poco, es que lo que ocurre es que los gases de efecto invernadero tienen un periodo de vida largo, ¿no? No es que tú lo emites y desaparecen al año siguiente, sino que los periodos de vida, pues algunos son de 100 años, otros incluso miles, también están los que tienen vida corta, como el metano, que están de 11 y 13 años. Pero hay algunos que aunque hoy en día dejáramos de emitir gases de efecto invernadero, parásemos la actividad de todos los coches, toda la energía, lo cual es imposible, pero supongamos que lo hiciéramos, ya los que hay ahí almacenados hasta 2060
o sea, no desaparecería, con lo cual olas de calor van a seguir habiendo hasta 2060 como mínimo. Luego ya depende de lo que mitiguemos y estamos muy lejos de mitigar el calentamiento global y de detener este problema ambiental tan grande. Pero bueno, aunque lo detuviésemos ya, nos esperan olas de calor en los años que vienen. Y bueno, eso era todo. No sé si me he tardado mucho, poco, pero ya. Ah, pues sí, mucho, perdón. Pero bueno, por favor, preguntadme lo que estoy abierta a todo tipo de preguntas. Pensaba que lo más cortito, perdón. Me he tardado No te mucho. preocupes, Paulina, ha estado interesantísimo, nos dejas pensando muchísimas cosas. Yo en lo personal me quedé reflexionando mucho en cuanto a lo que hablas de la ciudad, bueno, en todo, pero en particular en la Ciudad de México y los impactos y cómo estamos encarándolos. En realidad, sí realmente estamos encarándolos, porque parece todos los sufrimos, pero no es que estemos organizando nada para realmente enfrentarlos. Es como seguir nuestra vida, como solamente llevar sombrilla para el sol, creo que, como ponías en el ejemplo. Entonces, bueno, me parece muy interesante, pero más que yo quedarme comentando mis impresiones, me gustaría dar paso a Sí, algunos de los comentarios que nos hacen el público. Eh, bueno, hay muchos comentarios, entonces voy a tratar de ir rápido en distintas direcciones. Por ejemplo, nos pregunta, hay una pregunta que hace Feliciana que pregunta si las terrazas verdes en las ciudades pueden ser una solución para combatir las olas de calor extremas. por supuesto. Fijaros, en cambio climático distinguimos dos vertientes, principalmente mitigación, que es dejar de emitir gases y tomar acciones para que no continúe el calentamiento, y adaptación, que es que, bueno, el calentamiento va a llegar, es inevitable, ya llegó, vamos a adaptarnos, lo que decíamos, para no sufrir, para no tener pérdidas económicas. Pues las terrazas tienen las dos vertientes, mitigación y adaptación. Por un lado, cambiar la superficie, hace que haya menos calor, pero por otro lado es adaptación. O sea, muchas veces estamos en la ciudad y necesitamos corredores verdes, ¿no? Necesitamos pasar por cuando... Yo este verano lo hacía ya, solo en la noche cuando salía, pero como tenía que ir a un sitio, en la noche, en el día no se podía. Yo atravesaba un parque si se podía y se sentía, ¿no? Es una medida de Claro. adaptación. Pero como decía, también es de mitigación. Cambias el uso del suelo, hay más evapotranspiración, desde luego que son muy buenas opciones para las ciudades. También es verdad que las terrazas verdes tienen el tema de lo que no todos los edificios las soportan. Por supuesto, los nuevos sí, ¿eh? Y en la Ciudad de México se están haciendo y en todo el mundo y se deben hacer. Son mejores incluso que los tejados blancos, ¿no? Que también hay una medida de adaptación de las que se habla mucho, porque las terrazas verdes también mitigan, no solo adaptan, está muy bien. Pero bueno, hay que hacer el estudio, los edificios son nuevos, pero sí, yo soy muy pro terrazas verdes. Desde luego lo veo una muy, muy buena alternativa. Y si ya lo hacemos como huerto urbano, si ya encima hacemos producción local sostenible, o sea, sí, sí soy muy pro terrazas verdes. Creo que Muy tenemos que bien. investigar también para que sea la vegetación más adecuada en la ciudad, que los ecólogos se están encargando de ello, pero sí, desde luego el panorama de las ciudades hay que cambiarlo y yo creo que las terrazas verdes son una muy buena alternativa. Claro, sin duda, en el centro histórico, aquí en la Ciudad de México, nos es verdaderamente necesario ir pensando en estas soluciones. Gloria Muñoz pregunta, y otra pregunta más adelante también, que tienen un poquito estas preocupaciones, pues con respecto a la sequía. Pregunta Gloria Muñoz si en la Ciudad de México existe la posibilidad de sufrir una sequía como la que ocurre ahora en Monterrey. En la Eh, ciudad En la Ciudad de México el problema es un poco diferente. Digamos que en Monterrey la sequía es más, hubo sequía meteorológica, luego hay sequía hidrológica. Las sequías se clasifican según las escalas de tiempo, ¿no? Cuando ya llegan a tener impacto al caudal.
etcétera. La de la Ciudad de México está más relacionada otra vez con el uso del suelo en la ciudad, ¿no? Con el hecho de que el agua viene de acuíferos y como hemos asfaltado todo, cuando llueve no se filtra y el sistema de Cutzamala no se rellena lo suficiente. Entonces a veces tenemos problemas de desabasto más relacionados con el sistema, ¿no? Que con el hecho de que sea sequía meteorológica en sí, que bueno, a veces también la tenemos, pero no siempre. Y a veces no tenemos sequía meteorológica o hidrológica, pero tenemos problemas de desabasto, ¿no? Las sequías de tipo hidrológica y hidrológicas naturales están más en el norte del país. Claro, claro, son como dos contextos. También nos preguntas ahí si la ola de calor, que le llaman la canícula, ¿en qué tipo de ola de calor sería y cómo se produce? Vale, la canícula, lo que llamamos canícula no es estrictamente una ola de calor, es la sequía de medio verano. O sea, nosotros, o sea, mi grupo, perdón, y nosotros hemos estudiado la sequía de medio verano bastante. Entonces, en inglés sería Midsummer Drought, y entonces ocurre en todos los países, en nuestras latitudes, la sequía de medio verano, todos los climas monzónicos, o en casi todo. Hay una época en la que cuando empiezan las lluvias, que serían en la ciudad en junio, más abajito en mayo, de junio a septiembre, más abajo como de mayo a octubre, y hay como una distribución bimodal de la precipitación y en medio del verano empieza a llover menos y al disminuir las precipitaciones hace un poco más de calor también. Entonces ya en el medio verano, que como decía, se produce en el Sahel, en la India, en Brasil, en todos los monzones, en los sistemas, en todos los tipos climáticos que están en la misma región que México, en las mismas latitudes, bueno, pues Ujú. aquí le decimos canícula. En México y en Centroamérica le decimos canícula, es un término más local o regional. Pero bueno, es eso, es una disminución de la precipitación en mitad del verano y al final del verano vuelve a llover otra vez más y claro, pues también hace más calor, pero no tiene nada que ver con una ola de calor en sí, ¿eh? Ok, ok, muy interesante. También nos preguntan por qué se llaman o por qué llamaron a estos fenómenos climatológicos el niño y la niña, ¿sí? ¿De qué dependen esos nombres? Es una pregunta que sale un poquito. Bueno, tiene que ver con que no recuerdo bien si, pero tiene que ver con que se descubría en Navidad, o sea, se producía en Navidad y en la costa de Perú y no había peces. Y creo que tiene algo que ver con el 25 de diciembre, que fue un día que fue este fenómeno, fue muy acusado y se descubrió por una Navidad. No recuerdo bien la historia, pero es por eso. Es Ah, porque se descubrió desde luego, eso sí, con la abundancia de peces, porque ya ves que la temperatura del océano esté más o menos caliente tiene mucho que ver con, hemos dicho, entonces la pesca cambiaba con la mucho de unos diversidad. años a otros y ahí en la costa de Perú, en las navidades, donde se hace el efecto más, el impacto fue primero donde se midió y donde era más pronunciado, en la navidad de ellos. Ah, qué interesante, qué interesante. Hay aquí otra pregunta que nos hace Liv que dice, ¿este aumento de las olas de calor podrían ser indicio de un escenario desértico para el futuro en las ciudades y que llegue a ser insoportable para no salir cuando haya sol? Por supuesto, ojalá no, pero por supuesto, es que depende, yo creo que en la Ciudad de México es más difícil llegar así, es verdad que cuando estamos en abril y mayo, algunas veces ha habido un año de incendios forestales que nos han dicho que no salgamos, hace 2 o 3 años, no sé, el primero de pandemia hubo incluso, pasa que ahí no salíamos, es verdad que no hemos salido más por la contaminación o porque hay contingencias, no por el calor en sí. Exacto. Es verdad que la gente, pues, lo sufrimos, pero por ejemplo, los que estamos acostumbrados a olas de calor más intensas, pues yo no sufro el calor que hay en la Ciudad de México. Entonces, bueno, lo podemos sufrir más o menos, pero 30 grados, que es el percentil 25 de aquí, que sufra, que por mucho que irá subiendo, será, esta, nos dificultará dormir por la noche, etcétera, lo que estamos acostumbrados, pero nada que ver
con Sonora que pasen de 40 a 50 grados, de 50 a 55. Lo que Claro. sí que en la zona donde ahora está habiendo más olas de calor, bueno, Sonora ya es desértico, pero a haber latitudes cercanas a Sonora que se van a empezar a desertificar, ¿no? Y va a empezar a haber menos agricultura y van a dejar de salir por el día. Yo creo que las latitudes de la ciudad tienen impacto, las olas de calor que hay en primavera tienen impactos en la contaminación, en la salud, pero tanto como para la actividad, yo creo que falta mucho tiempo, ¿eh? Para que la Ciudad de México pudiéramos llegar a eso. Ay, falta mucho tiempo, pero Ya no está ahí. sabemos todavía clima, ¿no? Claro. Tenemos una última pregunta para cerrar, en donde Beto te pregunta si piensas que el gobierno actual le importa el cambio climático o hace algo por él, o tal vez no sea su prioridad. Bueno, es que habría que distinguir entre qué gobierno también, si el de la ciudad, si el del país, si el de qué estados. Claro, Eh, Muy difícilmente los gobiernos hacen todo lo suficiente porque hay intereses económicos que algunas veces están enmascarados como no hacer los estudios económicos necesarios para ver que a largo plazo la pérdida es mayor, ¿no? Los impactos económicos son mayores que el coste que tiene reducir y mitigar las emisiones ahora, producir la energía de otra manera. claro. Entonces, bueno, a corto plazo a veces lo vemos, pero realmente con los estudios económicos adecuados y mirando más a largo plazo, sí es muy rentable. Aparte de por la salud y la biodiversidad, económicamente también muy rentable ocuparse del cambio climático. Pero bueno, sabemos que los gobiernos necesitan votos a corto plazo, así funciona no en México, sino en todo el mundo, y entonces, bueno, no todos, muchos no hacen todo lo que se puede. Hay algunos que sí, ¿no? Pero bueno. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Y pues sí, frente a un problema como tal, si no se piensa a largo plazo, difícilmente se podrá realmente transformar, ¿no? Pero bueno, creo que estas son todas las preguntas que tenemos ya. Queremos eh, agradecerte infinitamente tu tiempo, tus explicaciones tan claras y todas estas reflexiones que nos metiste en la cabeza y que ahora vamos a estar este fin de semana pensando mucho en cuanto a el clima y qué está pasando y qué futuro también estos impactos a dónde van a conducirnos, ¿no? Entonces, bueno, en nombre del Museo UNAMOI, quiero darte las gracias, Gracias a doctora vosotros, un placer. Paulina. Muchísimas gracias, ha sido una charla muy interesante. Quiero agradecer también a quienes nos acompañaron esta tarde, agradecerles su tiempo, su compañía, sus preguntas que nos han hecho pensar más y llevarnos a otras reflexiones. Y bueno, invitarles a que continúen con la programación del Museo Namoy. Estamos por inaugurar una exposición que se llama Gracias maestros, gracias maestras, la escuela en México en la primera mitad del siglo XX, y va a ser una exposición muy linda que no se pueden perder. Entonces les esperamos en Moneda 2 en el corazón del Centro Histórico de la Ciudad de México. Y bueno, agradecerte nuevamente, Paulina, porque ha sido una tarde muy linda. Sí, me quedé con ganas de ir al museo. Iré próximamente. Sí, seguro, estamos aquí, bueno, pues te esperamos con mucho gusto y les esperamos a todas y a todos. Y bueno, les invitamos a continuar cerca de nuestras redes para que pues se enteren de qué más tenemos para ofrecerles en el Museo Unamoy. Muchísimas gracias y linda tarde. Buen sábado. Adiós a todos. Adiós. Hola.